DBA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias amigos de DBA Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman, su servidora, 15 de julio del año 2020. 15 de julio y el señor Alejandro Yamatei sigue despedazando el país y todos los lazos sociopolíticos económicos. El único culpable junto con su gabinete servil y los diputados basuras, que son los causantes de cómo se encuentra Guatemala sociopolítica económicamente hablando. Gracias por estar con nosotros, doctor Stokes, es un placer. Buenos días, siempre va a ser un honor poder venir a compartir con usted y con la audiencia, que me he quedado sorprendido de ver cómo es demasiada la gente que está pendiente de lo que aquí se dice y que está sacando beneficio. O sea, aquí no se están promoviendo cosas que sean ganancia para nadie más que para la población, y ese es mi interés. Venir a compartir información que le sirva a nuestra gente. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Stokes, ¿plandemia o pandemia? Es una plandemia, porque es algo que se planeó con mala intención. No fue buena la intención. Esto representa, a mi manera de ser, estaba pensando hoy en la mañana, el triunfo de la idiotez, el triunfo de la vulgaridad sobre la razón. Y esto no puede ser. Para empezar, estamos hablando de un virus de origen oscuro. Que los murciélagos, que Batman, que no sabemos. Al rato dicen que no fue ahí, dicen que fue en China, otros dicen que fue en Estados Unidos. Eso ya no importa realmente. Entonces viene convirtiéndose a un virus anecdótico. Un virus anecdótico, o sea, de chismes, de bolas. Vamos a hablar tal vez como que si fueran los países personas. ¿Qué es lo que más hemos visto? Hemos visto cómo los médicos han sido relegados a un séptimo lugar. De repente resulta que los políticos saben medicina y son expertos. Porque digo yo que es una pandemia que permite que la ignorancia triunfe sobre la razón, porque ahora es común que cualquier vecino, cualquier político, cualquier persona le diga a otra persona o a grupos de personas sus balbuceos de lo que entiende como que de medicina, cuando no tiene ninguna formación médica. Entonces se han tomado, como le digo, vamos a ver a nivel mundial. Pandemia, es un plan. ¿Qué es lo primero que vimos? Miedo, terror. Hay un bicho que está matando gente en China. Después hay un bicho que está matando gente en Italia. De ahí se fue a España, se fue a Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, que al principio no lo quiso tomar muy en serio, el plan, no la enfermedad, el plan. De repente se convirtió en el nido del virus a nivel mundial, superando con estadísticas a todos los países del mundo. Si miramos, eso estaba diseñado para países ricos, no países como Guatemala.
Entonces querían afectar las economías. Otra cosa que vemos que es factor común es la destrucción de las economías de los países. Es que no es solo Guatemala. Y por eso digo yo que es una pandemia. Se destruyen las economías. Colapsan los servicios médicos de primera, en países de primer orden, y colapsan. Vamos a lo que nos dicen. Los medios de comunicación se convirtieron en oráculos, o sea que es como consultarle a Dios. ¿Qué decían los chinos de la televisión? Que era la caja de luz que volvía a la gente tonta. Ese es el concepto de televisión. La caja de luz que vuelve a la gente tonta. Por supuesto, cuando hicieron esa comparación, esa analogía, no había internet, no había Facebook, no había redes sociales. Entonces todavía ahora es peor. ¿Por qué? Porque siempre digo yo que el Facebook, las redes sociales en general, no voy a hablar de una, son una galería donde la gente puede exponer cualquier sentimiento que tenga, están en su derecho. Pero generalmente se publican muchas tonterías. Entonces se ha utilizado para planear cosas o buenas o malas. Pero en este caso son cosas malas, desinformación. En todos los países, los medios tradicionales de información, que toda la vida han sido una basura, pero ahora ya se convirtieron en armas directas para ser utilizadas contra la población. ¿Quién puede negarme que en todas las noticias, por lo menos a nivel nacional, de las de siempre, empieza con cifras de COVID en la mañana y todo gira alrededor del COVID? Nos olvidamos que tenemos un país donde pasan cosas buenas, pero eso nunca les ha interesado mucho. Pero en fin, pero pasan diversas cosas y ahorita ya a nadie le importa lo que pasa, por ejemplo, con la economía. Toda la gente quiere creer las tonteras que dicen ellos. Nos dan información que nos decepciona continuamente. Por ejemplo, si me dicen a mí, miren, prestaron 77,000 millones. Entonces, yo hice cuentas. Sale 2.6 millones para cada guatemalteco. Por supuesto, el guatemalteco, como es una persona que cree que no vale, que está acostumbrado, que se le enseñan desde niño, se le enseñan en su casa, se lo super asientan en los colegios, en las escuelas, se humilla a los niños continuamente. Habían papás antes que, bueno, yo creo que a la fecha, que los profesores le decían, mire, su hijo se portó mal, y el profesor, de hecho aquí en Guatemala, hace años, yo supe de un colegio donde el director, era un colegio religioso, no voy a decir el nombre porque no merece ni siquiera publicidad, con una vara de este tamaño, llamaba a los papás, tenían que ir los dos papás, y le pegaba a los hijos delante de los papás. Cuando me contaron eso, a mí me sudaban las manos solo de poder imaginarme algo así. Entonces, esa es la gente obediente, esa es la gente que está convencida ahorita de quédate en casa y pendiente de lo que diga el señor que manda aquí en Guatemala. Que le creen, porque no tienen raciocinio. Se lo quitaron, se convirtió en obediencia. Si hablamos de obediencia, entonces ahora vamos a hablar lo fácil que fue someter a la humanidad completa a autoencarcelarse. Esas son medidas demasiado estúpidas, no se pueden decir de otra manera, porque toda la vida se ha aislado a los pacientes enfermos, que son foco de infección, y para protegerlos, porque tal vez las condiciones normales los enferman a ellos. Por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, pacientes que han sido sometidos a trasplantes de cualquier cosa que le hayan trasplantado, que les bajan las defensas para que no haya rechazo, ellos son momentáneamente, gente con terapias de cáncer, momentáneamente son susceptibles, entonces hay que aislarlos a ellos. Pero no aislar, por favor, a la gente sana, que es lo que estamos haciendo. El aislamiento tiene muchos efectos. Yo se lo hice saber al gobierno, y siempre voy a insistir en eso, hace más de 2 meses, las consecuencias del confinamiento. Va a terminar en suicidios, depresiones, hay gente que se va a quedar traumatizada mucho tiempo, la gente va a sufrir de algo que se llama estrés postraumático, pero no resuelto, porque nos siguen metiendo miedo y miedo. Yo le digo a la gente, a mis pacientes, desde hace muchos años, no miren noticias, de hecho yo tampoco las miraba,
Bueno, entonces todo esto destruye la moral de las personas, destruye la parte mental, la parte psicológica. ¿Qué es la salud? Normalmente podemos pensar que la salud son 3 patas, así. Una es lo físico, otra es lo psíquico y otra es el ambiente, donde cuenta lo que comemos, cómo vivimos, cómo son las condiciones de nuestra existencia. Con un factor que se altere, la salud falla, la salud un equilibrio. Entonces, eso por ejemplo, por mencionar el confinamiento, ¿cuánta gente no se va a terminar suicidando? Ya se han de haber suicidado varios. Por eso es que aumenta la violencia intrafamiliar, que algo que mencionó el presidente es de que la violencia contra la mujer se había incrementado. Yo lo que digo es, la violencia es algo parejo. Cualquier persona puede ser víctima de la violencia en familia. Inclusive el hombre del esposo. Por supuesto. Padres pueden ser víctimas de sus hijos o hijas. Exacto. Entonces, maltrato, abandonos. Hemos abandonado a... Ayer me decía un señor, un paciente, él tiene como 70 años, que quiere ver a su mamá que vive, creo que en la costa sur, y no la puede ir a ver porque no puede pasar. Aquí la gente siempre decía, yo no quiero ser como Cuba, no quiero ser como un montón de países, que ahí no hay libertades. Venezuela. ¿Qué libertades tenemos ahorita en Guatemala? Ninguna. Nos prohibieron incluso trabajar. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Entonces, para que la gente mire que esto es un plan, esto está pasando en diferentes países del mundo. Pero en los países chutes, porque esto fue para países ricos, también hay negocio. O sea, hay ganadores en esta pandemia. Hay ganadores. ¿Cómo le digo? Los políticos aquí, ¿quiénes serían los ganadores? Mire, es bien sencillo de ver. Burócratas, políticos. Nos dicen en nuestra cara, dinero. Lo último que yo escuché, por eso no es bueno ver noticias, pero en fin, yo escuché 594 millones de dólares. Eso es dinero. De un préstamo del Fondo Monetario Y Internacional. mire de quién. 596 son, ¿verdad? Con todo. Lo más inmoral que puede haber. Ellos deciden qué país come, qué país va a tener guerras, qué país va a prosperar. No de ahorita, de toda la vida. Dónde van a hacer crisis políticas, donde ellos son los que deciden todo. Y condicionan... 594 millones. Y condicionan sus préstamos a que los que gobiernan se sometan a su voluntad, tomando medidas que toda la vida van a ir en contra de la humanidad, en contra de los países. Entonces, hace un poco me decía un hijo, ¿y qué hace un político? Entonces yo le dije, mira, un político generalmente, quizás no todos, es una persona fracasada, que nunca ha hecho nada en su vida, que si tiene una profesión, nunca la ha podido ejercer, o ha sido una persona que no funciona muy bien, y que le gusta, tiene avidez por dinero fácil, poder y mucha casaca. Entonces con eso convencen a la gente, vamos a decir inocente, para que crean que ellos los van a representar. De hecho, decían los griegos desde hace muchos años que la democracia era el peor de los buenos gobiernos. O sea, la democracia nunca ha sido buena, porque no es representativa. Cuando es representativa, se elige a una persona que represente a un pueblo. Le pregunto yo a usted si tiene idea, bueno, usted tal vez sí, tal vez, de quiénes son sus diputados. Pues le preguntaría a la gente, ¿quién tiene idea de quiénes son los diputados? En los pueblos es posible que medio sepan, pero en la capital la gente no sabe quiénes son los diputados. Entonces no están siendo representados. Entonces estas personas se sienten, o tienen el poder, nos coordinamos para tener un Estado, a pesar de ellos se les delegó el poder, pero lo que la gente nunca pensó fue que ellos los iban a traicionar, de que iban a hacer leyes contra las personas que las eligieron. Y, por ejemplo, en este caso de pandemia, ellos son los que administran el dinero. ¿Pero qué resulta? 594 millones de dólares son 4.445 millones de quetzales. Y a mí no me gustan las matemáticas. Eso hay que multiplicar.
594 por 750, que es el cambio que nos ponen. Entonces, ahí está. 4.445 millones de quetzales dividido 19 millones. Tal vez le hacen la cuenta ahí, porque nunca me cree la gente que tanto dinero. Este dinero, si me preguntan, ¿quiénes son los que ganan? Pues los que tienen acceso a ese dinero, los que pueden hacer leyes para repartirse ese dinero, los que no han invertido ese dinero en hospitales, en carreteras, en educación, en seguridad, en nada. Los que nos dicen, bueno, mire, está colapsado tal cosa, no puede estar todo colapsado. Con tanto dinero, que son más de 200 millones para cada guatemalteco, que no lo van a dar, pero como insisto, el guatemalteco cree que no tiene derecho a nada. El guatemalteco está acostumbrado a adaptarse en su trabajo, ahora está fijos, con bono de pandemia, bono 14, no sé qué, hay gente que dice que reciben 16 salarios y ahora más su bono de pandemia. Yo me preguntaría, si dicen que son 500,000 empleados públicos, ¿qué porcentaje de esos son plazas fantasmas? Entonces, mire, yo no soy político, tengo que mencionar estas cosas porque estamos hablando de algo que se le puso nombre médico, pero como dije desde un principio, las complicaciones son las médicas. No sé en otros países, pero tengo información de varios, pero no puedo generalizar, de que se suspendieron las consultas externas. Esa es parte de un plan. Haciendo cuentas... Para generar muertes. Para generar muerte, pero eso hay que sembrarlo. O sea, por eso insisto, plan DEME. No hay que ser demasiado inteligente para saber de que, por ejemplo, el Roosevelt, el Hospital General, el ICS, sacan miles de consultas diarias de consulta externa. Esa es la parte bonita, esa es la parte eficiente de nuestro precario sistema de salud. La consulta externa, se ayuda a la gente. Y uno no mira ahí solo campesinos, y no mira ahí solo gente pobre, personas de todo nivel que van ahí porque eran bien atendidas. Era muchas veces a mis pacientes, yo les decía, mire, tenía que ir a un hospital, vaya a Roosevelt, al General, porque yo no voy a mandar a ningún privado. Si quiere un privado, escójalo usted. Pero la atención ahí, por lo menos como yo la concebía, era decente. Estoy hablando de hace unos años. La consulta externa, eficiente, con limitaciones, con lo que usted quiera, pero en el Roosevelt yo recuerdo que todavía el año pasado le daban refacción a la gente que iba ahí, en el Roosevelt, no en el General, en el Roosevelt. Refacción a la gente que acudía a consulta, a cualquiera. Su vasito de atol y un panito. Eso era Guatemala ahorita. Ahora nos han dicho que todo va a cambiar, pero para mal. Eso es lo que nos están diciendo. Ya la gente sabe que es para mal. No vamos a volver a ser como antes. ¿Cómo? Pero para mal. No nos están diciendo, vamos a mejorar, vamos a vivir mejor, nuestros hijos se van a responder la educación y vamos a mejorar. No. Entonces no hay futuro, Karina. Eso es parte de la pandemia. Es parte de lo que dijo Alejandro Yamatei el día domingo. Nunca más va a volver a ser. Olvídenlo. Pero es que eso lo antes que nos han dicho un montón de mensos. Sí, pero él lo volvió a decir. Bueno, entonces, y son los políticos nuevamente. Entonces digo yo, ¿quiénes valen a la hora de que se habla de esta enfermedad? Primero, los medios de comunicación. Primero, que reciben directrices. La OMS es culpable técnicamente de asesinatos masivos, cuando ellos dieron medidas a propósito que eran contrarias a la vida humana. Entonces está demostrado. La gente dice, pero no, si no, no se han muerto tantos en Italia. Yo digo, una humanidad, y me han dicho que no diga por favor esto, una humanidad que es incapaz, Karina, de ponerse de acuerdo para quitarse el pie de encima que le están poniendo, no merece existir. Y soy responsable de lo que digo. No merece existir. Y entonces nos vamos a extinguir. Eso es lo que quieren los que están dando ese dinero. Porque ellos saben que nos están quitando la capacidad de pagar.
Porque todos tributamos cuando compramos gasolina, cuando vamos al súper, cuando vamos a comprar a los negocios chiquitos, ellos compran. El dinero es una red. Pero ahora están tijereteando, están cortando todas las posibilidades de que haya una buena economía. Entonces, por ejemplo, esa es como una parte del plan. Otra parte podría ser el uso de las benditas mascarillas, amadas por muchos. Desgraciadamente, digo yo, repito, el triunfo de la irracionalidad sobre la razón. Entonces, hemos dicho acá muchas veces, yo lo vengo diciendo, le mandé a decir al gobierno hace más de 2 meses, la carta es carta abierta. ¿Por qué la hice abierta yo cuando la hice? Porque sé cómo son estos. Todos son iguales. No la recibí. No, que solo por correo. No la recibí. Entonces yo fui, me la sellaron y ahí están las fotos y todo de la carta que se le mandó al gobierno. Le explicaba yo de las mascarillas que no servían, que las mascarillas eran malas, que una mascarilla, y voy a sacar esto que más parece un calzón o algo así, una pierna va aquí, otra aquí. Esto. Es imposible que esto defienda contra nada. Pero como yo no quiero que me ponga una multa, entonces me la pongo. Me la pongo así, porque si no, no puedo respirar. Hay más de 101 enfermedades, que en España parece que regularon eso un poco, de gente que no debe utilizar mascarilla. En Guatemala todo el mundo, el clima cálido. Pensemos en nuestra gente de las costas del país, los climas cálidos. Lávate las manos. Lavarse las manos era algo que sí funcionaba, que funciona. Pero ¿qué pasa si la gente no tiene agua en su casa? Nadie. Es la pandemia de la desconsideración. Es la pandemia del egoísmo, donde nadie o muy pocas personas están pensando en la gente que no puede comer. Quédate en casa, idiota, dicen. Tal vez son empleados públicos, no lo sé. Ellos se pueden quedar en su casa, pero la gente no tiene que comer. Y todavía más. ¿Qué viene? Un colapso económico social. El ser humano, y sería bueno ver qué dice un antropólogo, sus raíces. ¿Qué éramos cuando empezó la humanidad a funcionar como tal, que nos empezamos a asociar? Cazadores y recolectores. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, cuando salimos a trabajar, salimos a cazar. Y cuando vamos a recolectar es cuando, producto de lo que cazamos, que fue trabajo, aunque sea esclavitud o lo que fuera, ya me dieron un medio dinero, entonces yo voy a ir a recolectar al súper, y así le estamos dando vuelta a la vida. Entonces, ¿qué pasa si de repente cambian las condiciones de existencia? Que es lo que nadie piensa. Cambian las condiciones de existencia. Ya no pueda salir a cazar a la moderna. Entonces viene y hace una bandera blanca y se pone así a pedir dinero con un trapo blanco. Comida. Y no le dan nada. Entonces, pensemos en un señor de unos 40, 35 años que trabajaba y ganaba tal vez unos 2,000 quetzales o 3,000, que tenía a sus hijos en un colegito chiquito, pero en fin, tenía su celular, quizás tenía su carrito viejo o lo que fuera, y de repente, y pagaba renta, y de repente, ¡pum!, ya no tiene trabajo porque estamos en pandemia. Sin que él entienda que es pandemia ni nada, él es lo que entiende. Ayer justamente estaba viendo unos pacientes y me decía un señor de 40 años, tengo 2 meses y medio de no trabajar. Me dijeron que me iban a dar 75 quetzales diarios y no me los dieron. Fue el engaño que la gente creyó. La gente huevona, pendeja, creyó eso. Mire, y yo fue tal vez no diría... el perfecto, porque cualquier gente inteligente sabe que era una mentira. Ni que el dinero lo encuentre usted creciendo y fructificándose en los árboles. No, pero como oyeron que había un préstamo de miles de millones de miles. Sí, pero hay que ser uno muy pendejo para creerlo. Mire, yo tengo mensajes aquí que nos tenemos que apurar con la entrevista y poner el video que tenemos, porque la gente me está escribiendo de Zacapa, la gente me está escribiendo de todos lados. Mire, Karina, aquí nunca vino el tal bono.
Y el señor que está mal de la cabeza, sale el domingo diciendo que él es una maravilla, que todos los antecesores eran pendejos, ¿verdad? Como lo entendimos, y que solo él sí le está dando dinero a la gente. Y él se cree sus mentiras y el gabinete también, y los pendejos también le creen. Sí, pero mire, insisto, yo no diría tal vez pendejos, tenemos una gente ignorante, somos el país más ignorante de América. No, estamos menospreciando a la gente en general. No, hay pendejos y hay unos que se hacen los pendejos, pero en la gran mayoría la gente no es ignorante. El acomodado huevón, que siempre va a existir en todos los países y en todas las sociedades, es el que viralizó ese sentimiento. Exacto. Ay, sí, quedémonos. Ay, no seas irresponsable. Sí. Ay, sí, quedémonos. Están más jodidos que los que sí salieron a trabajar dignamente, porque están 20 veces peor que los que sí se arriesgaron a salir a trabajar mientras se sabía toda la verdad del mundo. Pero si son burócratas, no. Ah, bueno. Si son burócratas, no. Ese es nuestro problema. Y entonces, pero mire, es porque sí hay un cierto sector económico que no es ni el más alto ni el más bajo. Es una clase media desgraciada que es wannabe, que jode todas las sociedades. Los wannabe joden a los de abajo y a los de arriba. Exactamente. Eso siempre lo he dicho yo. El problema de Guatemala no es la clase muy pobre, porque ellos no cuentan. Claro que cuentan. No, pero para beneficios no cuentan. Todavía hay en Guatemala, y esto muy poca gente tal vez lo va a creer o entender, gente que cree en el Dios de la lluvia, en el Dios del viento y en todo ese tipo de cuestiones. Gente que no sabe que hay un gobierno, no sabe nada. Le digo, yo he examinado personas, por ejemplo, quechís en Livingston, que no saben español, unas anemias pero terribles, y tienen ese tipo de costumbres. Ellos no existen para los... A ellos no les dicen votar por mí, porque ni le entienden. Entonces, esa gente, pues no es culpable, es víctima. No tienen, nacen sin oportunidad de nada. Va. Tenemos la clase que supuestamente creemos que es la clase media, donde están los empleados, es la gente que se supera, pero esto hay que dividirlo en clase media, alta, media y media baja. ¿El plan cuál es? Destruir a la gente de clase media hacia abajo. Y los de clase media alta o se pasan de lado a los ricos o se quedan pelados. Entonces ellos van a pasar a hacer y el resto va a ser lumpen. Porque es más fácil de manejar. El problema que tienen ellos, yo no soy de clase alta, el problema que tienen ellos es que en la clase media hay gente que estudió, hay gente que entiende. Pero no son todos de la clase media, pero esa poca gente es la suela en el zapato que tienen estos malditos. Es la gente que no se deja, es la gente que entiende, que analiza, que tiene el poder analítico, que no tienen los ricos. Porque ellos, no muchos estudian. Yo conozco gente de mucho dinero que sus hijos, mis respetos, pero no es la mayoría, son más bien excepciones. Entonces, ese es el problema, ese es parte del plan. Destruir, y la gente, yo quisiera que se siente a pensar, ¿qué pasa si se sigue quedando en su casa? Por protegerse de un virus que es prácticamente anecdótico, porque las pruebas ni siquiera sirven. Hay un video que yo vi hace poco, un día mencionamos aquí de las mascarillas, que casi que nos reímos de ver que estas porquerías no sirven ni ninguna, ni la N95, porque a las 2 horas o antes, cuando empiezan a humedecerse por dentro de nuestro vapor contaminado que estamos sacando, empiezan también un proceso de putrefacción. Y la gente dice, yo ven solo el 95 y la usan toda la semana. A las 2 horas ya no sirve. Y esa tiene una ventanita que medio permite. Y todas, sin excepción, nos cortan el aire. Yo he visto más de 26 pacientes con COVID de parte del Estado, del INSS o del Ministerio de Salud Pública, con su cuento de que son positivos. Muchos graves, con neumonías lobares bilaterales. Todos están vivos y todos están documentados. O sea, a mí no me pueden venir, yo por eso digo, mire, yo soy médico, soy científico. Un científico no mente. ¿Qué gano yo con venir a hablar tonteras aquí como las que han dicho tantos tontos? Absolutamente nada. Entonces me encontré un video, cabalmente hay un de esos que dicen que son noticias, que son números, que le hicieron una entrevista al señor
que supuestamente es el manda más ahora en manejo de la Ponelo, pandemia. por favor, control, para que lo escuchemos. Donde él explica lo que dijimos nosotros, que las mascarillas no funcionan. Y si Entonces, ¿por qué tienen obligados para reabrir? para enfermarnos, Ok, escuchemos al señor. ahí está. Que yo pueda contagiarme. A menos que tengan riesgo alto, y estamos hablando de personas mayores de 60 años, con diabetes, con hipertensión, con enfermedad cardiovascular, el riesgo para ellos es mucho más alto y por lo tanto probablemente se justifica. En China las gentes usan mascarilla constantemente por la cantidad de smog y tráfico que existe. Y a pesar de eso, a pesar del uso constante de mascarilla que hubo en China, vimos que la transmisión fue extremadamente alta. Entonces, para concluir este primer segmento, ¿cómo concluimos? Mire, siempre voy a decir, la gente debe estar tranquila, la gente debe sentarse y ponerse a pensar, ¿qué va a pasar si sigue usando la mascarilla? Le va a dar una neumonía. De todos los pacientes que he visto. ¿Qué va a pasar si sigue usando una mascarilla? Exactamente. Se le va a infectar la nariz, la garganta, y una le llega al neumonía. cerebro y le puede dar Esa meningitis. es una de las posibilidades, pero generalmente problemas pulmonares. No crean que toda fiebre es COVID. Hay que recordar que en Guatemala, en la entrada del invierno, aumentan las gripes, pero esto es de toda la vida. Y no podemos creer que todos los síntomas son COVID. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la anosmia, o sea, la incapacidad de oler, de distinguir sabores, esa molestia nos ha dado a todos toda la vida. Porque esa es una afección catarral, vive en la mucosa nasal el virus y el cuerpo de ahí lo va sacando. Insisto, cuando tenemos la goteadera de mocos que está en pura agua, el cuerpo está sacando el virus ahí. En papel toalette, y hay gente que deja un camino de papel toalette. Y les da a todos en la casa. Entonces, si quieren ver una epidemia, la gente ha visto películas, nos prepararon para esto. Nos mandaron películas de pandemias a nivel mundial y que solo, buenos días, ya se la pegué, me subo a un taxi, ya se lo pegué. Nos dieron esas películas porque nos están amaestrando. O sea, la poca inteligencia que tenemos, la estamos usando para sacar conclusiones. Yo ya lo sé, pero no recuerda dónde lo sabe. No es porque haya leído, no es porque sea experto, no es porque haya investigado, no. Es porque la caja de luz que vuelve a la gente estúpida, se lo dijo. Entonces nos pasaron bombardeando antes de esto, que a mí me extrañó. Pero yo decía, es bullying que le hacen a los chinos. De que comían chuchos fritos, niños fritos, comían cada porquería a los chinos. Y de repente, antes de la pandemia, la sopa de murciélago que mucha gente vio. Y uno dice, qué tremendas porquerías. Bueno, pero ya, pues nos estaban preparando. Han usado los medios, Karina, pero no es de ahorita. Las películas, el Hollywood, todo eso existe, eso es muy real, para podernos manipular. Entonces ahora yo solito vengo, si no sale aquel un domingo diciendo, yo ya sé que me tengo que ir a encerrar hasta tal hora y así. Ya la gente, por eso le digo yo, si no somos capaces de quitarnos esto, no merecemos existir, y es lo que estamos enfrentando. Yo quisiera, tal vez por su medio, o más adelante, hacer un frente nacional contra amenazas biológicas. ¿Qué gente tiene que pertenecer a esto? Uno que otro médico, que sepa cosas. Físicos, biólogos, tenemos en Guatemala estas personas. Ingenieros en sistemas, porque tenemos algo muy grave que viene. La gente ha visto esos arbolitos disfrazados de antenas disfrazadas de arbolitos, pero se ven en el ambiente como ver un ajo disfrazado de papa. No se puede. Entonces, esos arbolitos lindos que estamos viendo, que son antenas, posiblemente, no lo puedo yo garantizar, sean las famosas antenas 5G, de que alguien tendría que investigar su naturaleza. Y la gente tiene internet, pueden informarse, cuesta hallar información sobre esto, pero existe, de los efectos dañinos, muy dañinos para la salud que tienen este tipo de artilugios, este tipo de inventos. ¿Qué otra cosa tiene que hacer la gente? Tienen que pensar que si seguimos así, y esto es al señor que manda y que dirige, ¿qué va a pasar con la educación de los guatemaltecos? ¿Qué va a pasar? Si nos quiere tener encerrados un mes
2 meses, 1 año, ya los colegios inescrupulosos están empezando a pedir inscripciones para el otro año. ¿Por qué le digo colegios inescrupulosos? Porque tal vez no todos son iguales, pero han estado dando una educación de lo más deficiente porque los papás no pagaron una plataforma digital. Esto es algo improvisado. Profesores de educación física que le dicen al otro que se ponga el uniforme del colegio, de cualquier clase que le piden. Entonces, por eso digo yo, esta situación ha sacado lo peor de las personas a todo nivel. Por eso podemos ver papás abandonados a propósito. Sería una forma de violencia contra el papá o la mamá, porque son viejos, pero encima de todo, no, yo no quiero saber nada de él. Todos hemos visto casos así. Niños que no tienen ahorita futuro, que no han tenido acceso a una buena educación, no sé si la van a dar por decreto, lo cual sería un error. Prácticamente en tal vez un 90% de los colegios el ciclo escolar está perdido, a menos que la gente quiera que su hijo pase el año con unos conocimientos de un 20% que ya eran malos de lo que le tenían que dar en el año por no asistir a clases. Entonces el señor que está tomando las medidas, de que está dando pánico, mucha gente va a decir, bueno, yo no quiero mandar a mi hijo porque se va a infectar. Depende de cómo sean las personas, ¿no? Entonces su hijo va a seguir en la tontería, en la ignorancia. ¿Y qué va a hacer en el futuro? Es otra nueva siembra de generación de ignorantes, más ignorantes todavía. Por eso digo yo, existe una asociación que se llama PISA, que evalúa la educación a nivel de América. Hace años me invitó una señora del Ministerio de Cultura y Deportes para hablar conmigo. Y me decía ella que habían venido a evaluar a Guatemala hace más de 11 años. A evaluar a Guatemala en educación, que ellos van a todos los países, y lo primero que hicieron fue preguntar, ¿cuál es el idioma oficial de Guatemala? Español. Bueno, saquen los test en español. Entonces, como nos quisieron dividir, dispusieron de que iban a dar clases en cada idioma de los que hay en el país, pero el examen venía en español. Entonces muchos niños, me cuenta ella, no entendían el examen. Aparte de que muy mal formados. Los profesores, más del 60% piden un examen de matemáticas, de la clase que ellos dan. La Universidad de San Carlos, mi universidad que yo miro, he casi llegado a la conclusión de que yo me debería de sentir avergonzado de mi universidad, de la Universidad de San Carlos, porque no se ha pronunciado acerca de esta situación, a favor de la verdad. O sea, yo no apoyo mentiras, a favor de la verdad. Ellos tienen una gran responsabilidad, pero ya no es andar pintando buses y enmascarados, no. Ellos tienen. ¿Por qué no hay un laboratorio en la universidad? La universidad tiene un laboratorio donde dan clases de farmacia, ha sido normalmente un buen laboratorio. Ahí deberían de estar haciendo pruebas, pero no en los privados, por favor. A la gente ahora, por eso le digo, ya es el reinado de la estupidez, donde cualquier tipo que tiene un negocio le dice, bueno, yo quiero una prueba de COVID, pero quiero las caras, porque tal vez le van a, no me consta, pero tal vez le van a dar una comisión. En medicina se manejan mucho las comisiones, desgraciadamente, pero ya esto es el colmo. Médicos que va una persona con el apéndice a sanatorios privados, eso no puede esperar. 5,000 quetzales de la prueba o no puede entrar al hospital. Quizás llegan a la prueba. Y lo que no saben los médicos que tienen miedo es que las pruebas no sirven. Las pruebas, los que las hicieron, ellos mismos dijeron que eso jamás se podía utilizar para pruebas. Investiguen. Así tienen el placer de decirlo, encontré. Investiguen y se van a dar cuenta que las pruebas no sirven. Por eso yo menciono un virus anecdótico, un virus de chismes que viene, que sí, que no, que no. Y las consecuencias, que yo dije hace tiempo, las consecuencias de esta cosa, de esta pandemia, van a ser médicas. La pandemia no, las consecuencias. Como le digo, son más de 300,000 consultas a nivel nacional, hablando de consultas externas, que se le negaron intencional, sistemática y concretamente a las personas de todo el país. Muy bien. Entonces, lógico es que ahorita ya cosecharon, esté dando frutos, que son gentes que están muriendo y se van a morir por montones. Entonces, una exhortación al gobierno y al señor que manda, al señor que vimos ahí diciendo que las mascarillas no sirven, que piense en eso, que si él vino a hacer un beneficio al país, un beneficio es para bien. Y esto está saliendo muy mal.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Breve pausa. Regresamos enseguida con más información para ustedes. No se vayan.